Noticentro 1, CMI. Más de 100 motorizados pierden la vida en accidentes de tránsito. Alerta por seguridad vial. Cada 24 horas hay 826 atracos en el país. En el primer semestre se han denunciado 150.000 casos. Familias en alerta por derrumbe en el barrio Santa Rita de San Antonio de Prado. Se roban tuercas y tornillos en el puente Pumarejo de Barranquilla. Balacera en el sur de Cali. Intentaron secuestrar a un abogado que se movilizaba en taxi. 100.000 migrantes viven de las ventas informales. Con Luisa Tobo. Última hora. Noticentro 1, CMI. Muy buenos días y mucha atención porque en el municipio de Los Andes, Antioquia, un deslizamiento de tierra sepultó una escuela. Según las autoridades locales, podría haber niños atrapados. Yusi Chaparro, buenos días. ¿Cuál es la situación? Hola Luisa y televidentes, buenos días. Aún es una situación confusa, es la información preliminar que han entregado. Incluso el DAGRAN todavía no se ha pronunciado oficialmente. Se presume que sí podría haber niños atrapados, como usted lo mencionaba, o incluso fallecidos, teniendo en cuenta que en ese momento se encontraban en sus clases, en sus actividades escolares, y esto ocurrió en el corregimiento de Tapartó, en el municipio de Andes, suroeste del departamento de Antioquia. A esta hora se hace justamente un barrido y una excavación de los escombros por parte de la misma comunidad de defensa civil, de bomberos, mientras llegan las autoridades de gestión del riesgo para remover toda esta tierra y estos escombros y determinar si hay un saldo de fallecidos o de las víctimas que estarían allí atrapadas. Se espera entonces esta información en las próximas horas. Entre tanto, hay que decir a las 11:02 de la mañana que no es la única tragedia. En este momento estamos en el corregimiento de San Antonio de Prado, en donde en las últimas horas también se presentó un impactante deslizamiento de tierra que quedó incluso grabado en video por parte de los habitantes, que en medio de la angustia, del caos y de la impotencia observaron cómo se desprendía la parte alta de esta montaña en la vereda Santa Rita. El saldo trágicamente es de una mujer de 30 años que falleció y que se encontraba con su pequeño hijo de 2 años. Ellos estaban en una casita ubicada en una granja dedicada a los pollos de engorde. Se trata de unos galpones, incluso varios animales también resultaron afectados. En ese momento no se encontraban sus 2 hijos pequeños, ni tampoco su esposo. Ellos sobrevivieron a esta tragedia. Sin embargo, sigue el temor y la zozobra entre los habitantes, no solamente de Santa Rita, que es en la parte alta de este corregimiento en donde se presentó este deslizamiento, sino aquí en donde estamos en este momento, que es el sector de La Verde, en donde los habitantes de estas viviendas que les vamos a mostrar, que están muy cerca a esta quebrada, tienen temor por este derrumbe que el día de ayer taponó esta quebrada, provocó un represamiento, y es entonces en donde temen que podría haber una nueva emergencia, pues podría desprenderse nuevamente esa misma cantidad de lodo de tierra. El señor Carlos es uno de los líderes que incluso hace un mes en el Consejo de Medellín había anunciado que esta tragedia se podría presentar. Señor Carlos, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta montaña? ¿Por qué se ocasionó el derrumbe? Bueno, buenos días. Nosotros habíamos notificado por un medio escrito a la Secretaría del DAGRE, a la doctora Laura, que hiciera una visita técnica a todo el corregimiento de San Antonio de Prado y creara los medios para que hiciera la urgencia manifiesta a raíz de todo el proceso que ha venido en la ola invernal. Se nos da la casualidad que hacen una sesión del Consejo de Medellín, y allá hicimos una intervención y pues pusimos en contexto todo lo que estaba pasando con este derrumbe. ¿Y qué solución les dieron? Ninguna solución. El DAGRE no tomó ninguna solución, que es el primer estamento que debe de entrar a hacer todos los protocolos para la vida y la seguridad de todos los ciudadanos del corregimiento de San Antonio de Prado. Don Carlos, vemos algunas nubes, posiblemente se presenten nuevas lluvias. ¿Cuál es el temor que tienen los habitantes de esta parte, de las aguas abajo? ¿Estas viviendas ya las evacuaron? ¿Les han dado alguna orden? Pues tengo entendido que la orden es para el sector de Santa Rita, aproximadamente unas 25-30 viviendas, y estamos esperando que los ingenieros y todo el proceso de DAGRE nos dé una información más clara.
sabe algo de las víctimas, a dónde fueron llevados, cómo los van a acompañar ustedes como comunidad, las ayudas que les van a entregar a esta familia? Como usted lo dijo anteriormente, la señora y el niño con su marido eran unos habitantes de otro territorio, pero estaban trabajando dentro de esas granjas. Estamos esperando que se presente todo lo que tiene que ver con la entrega de los cuerpos, a ver cómo hacemos el proceso de ayudarles económicamente y moralmente. Muy bien, don Carlos, muchas gracias. Hicimos hace unos minutos un recorrido por estas viviendas del sector de La Verde, en donde hay tanto miedo por parte de los habitantes que incluso algunas personas tienen la maleta hecha para salir corriendo en cuanto llueva o vean que la quebrada disminuya su caudal, pues esto es un índice de que podría haber un nuevo taponamiento o un derrumbe. Es todo por ahora a las 11:06 de la mañana desde el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Yusi, seguimos muy atentos, muchas gracias. Y hay alerta por la seguridad vial de los motorizados. Según el distrito, más de 100 personas han perdido la vida por accidentes de tránsito. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buen día. Pues hay preocupación en Bogotá por el aumento desmesurado en la muerte de motociclistas. En este momento es el actor vial que más cifra de fallecidos está poniendo en la capital. Por eso desde el Consejo se lanzó una alerta especialmente al secretario de Movilidad, quien respondió en Noticentro 1 CMI qué es lo que está sucediendo en Bogotá. Lastimosamente las fatalidades en la ciudad han venido aumentando a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan y por eso necesitamos tener mucho más control con lo que está pasando en vía. Tenemos en total cerca de 4 de cada 10 motociclistas que mueren en la ciudad. Hemos identificado que tienen menos de 2 años de experiencia con el manejo de moto. La cifra que se conoció desde el Consejo es de 108 motociclistas que han fallecido en las vías de Bogotá entre enero y junio de este año. Esto expresaron desde el Cabildo. Fallamos en el tema de siniestros viales, tenemos motociclistas y peatones muertos en gran cantidad frente a lo que ha venido ocurriendo en la ciudad. Los huecos de la ciudad están inclementes y afectan la movilidad. El actor vial que más muere en Bogotá en el 2020 fue el peatón. A partir de 2021 fue el motociclista. El secretario de Movilidad también descartó que se vaya a imponer pico y placa a los motociclistas este año en Bogotá. Vamos a cambiar de tema y tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel país y es con los atracos que aumentaron drásticamente el 20,5% respecto al año anterior. Atención a esta preocupante cifra, 148.511 denuncias entre enero y junio de este año de personas que fueron atracadas. El año pasado fueron para el mismo periodo 123.246. ¿Qué dejan ver estas cifras? Que en promedio cada mes se están presentando 24.751 atracos, en su mayoría cometidos con armas de fuego. ¿Qué significa? Que son 826 atracos que se están presentando en Colombia, las regiones donde más se están presentando en este momento este flagelo es Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y también en la ciudad de Cartagena. Y en ese sector, y creería que en la mayoría de todos los sectores de Bogotá, malísima. En cuanto a robos, en cuanto a inseguridad de los locales, de las casas. Yo vivo aquí en apartamento, ¿no? Afortunadamente, pero se ve mucho la inseguridad en la calle. Terrible que ya me robaron en el Salitre, está complicado. Va uno andando por la calle, por ejemplo aquí del Tía para allá, eso es peligroso. Y menos a las 6 de la tarde, eso ya me ha hecho, lo están persiguiendo a uno. Luisa, este es un informe oficial de la Policía Nacional conocido por este noticiero. Más de 12.000 atracos cometidos con armas de fuego, más de 9.000 con elementos contundentes o armas blancas y más de 700 con escopolamina. El caso más reciente se presentó en la localidad de Antonio Nariño. Atención a estas imágenes, cuando una pareja fue víctima de 4 asaltantes que se movilizaban en motocicleta. Los atracaron, se les llevaron todos los celulares, el dinero, sus bolsos. De los 4 sujetos hasta el momento no hay pista. Y hablamos también ahora de un operativo que se llevó a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía, donde se ocuparon bienes millonarios por más de 175.000 millones de pesos a un hombre quien sería la mano derecha del Chapo Guzmán aquí en Colombia. Esto dijeron desde la Fiscalía. Labores de policía judicial evidenciaron
que los bienes sobre los que se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron adquiridos con dineros producto de las actividades de lavado de activos, al parecer ejercidas por el denominado enlace del Chapo. Néstor Alonso Tarazona sería la mano derecha de alias el Chapo Guzmán. Todos estos semovientes, viviendas y vehículos pues quedaron a disposición de la SAC. Más adelante a las 12 del mediodía estaremos ampliando estas tres importantes noticias. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. La Contraloría Distrital encontró irregularidades en los subsidios y beneficios a más de 176 personas que están reportadas como fallecidas. Luisa Fernández, ¿qué responde la alcaldía? Buenos días. Luisa, la Secretaría de Desarrollo Económico respondió a través de un comunicado lo siguiente, abro comillas, 154 casos tienen explicación. Primero, el ente de control tomó números de identificación extranjeros como colombianos. Segundo, reportó como fallecidos a beneficiarios con cédulas aún activas. Tercero, reportó a personas que ya la Secretaría había atendido con anticipación, es decir, antes de su fallecimiento o antes de ser retenidas de la libertad. Y cuarto, son casos duplicados. Aclaró también la Secretaría de Desarrollo Económico que de los 176 casos, 22 sí presentan algunas anomalías en el sistema de datos y que por eso se registró ese beneficio a personas que ya habían fallecido. Y esto es lo que dice la Contraloría. De esas 176 personas fallecidas, algunos de ellos hace más de 20 años, figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo. La Contraloría de Bogotá estableció un hallazgo fiscal por 94 millones de pesos. Igualmente se ha dado traslado inmediato a la Personería y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Luisa, en el reporte de la Contraloría también hacen énfasis en el programa Empleo Joven. Aseguran que este programa le dio subsidios a 10 grandes empresas. Lo que dice la Contraloría es que este programa sería enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas y que por lo contrario se destinó hacia 10 empresas grandes. Lo que responde la Secretaría de Desarrollo Económico es que el programa de Empleo Jóvenes es precisamente hacia los jóvenes sin importar su categoría social y no hacia las empresas que lo eligen. El desarrollo de esta noticia a las 12 del mediodía. Mientras tanto vamos a cambiar de tema porque hoy hablamos con el IPES, también hablamos con el gerente de fronteras de la República de Colombia. En cuanto al IPES, asegura que en Bogotá hay más de 100.000 vendedores informales o ambulantes que son extranjeros. Esto podría tomarse o es uno de los factores para hacer un croquis de la migración en Colombia. Recordemos que hace pocas horas el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro propuso que cuando inicie su gobierno iniciará también un retorno voluntario de los migrantes hacia Venezuela específicamente. Todo esto retomando a las relaciones diplomáticas que ya se pusieron en juego en medio de este empalme del presidente elegido Gustavo Petro y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Nosotros hablamos con el IPES sobre la situación de los migrantes en Colombia y cuáles son las actividades que están realizando y esto fue lo que dijeron. Estamos caracterizando los vendedores informales extranjeros que tengan permiso temporal de permanencia. Con ellos van a ser parte de los pactos. Estamos en la carrera séptima incluyéndolos también en los diferentes pactos y los invitamos a que se caractericen en el IPES, a que tengan su registro, su carnet, su código QR, porque la población inmigrante también tiene un espacio para trabajar en la ciudad. En cuanto a la propuesta de Gustavo Petro sobre el retorno voluntario de migrantes, esto fue lo que respondió el gobierno actual. Nos preocupa porque realmente no toma en cuenta lo que ha sido el proceso de integración socioeconómica de casi 2 millones de migrantes que llegaron a nuestro país. Nos preocupa porque adicionalmente está desconociendo que la migración venezolana no es consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Esto no se resuelve con el restablecimiento de relaciones. Aquí lo que hemos nosotros buscado es brindarle oportunidades a estos migrantes que llegaron a nuestro país porque en Venezuela no tenían oportunidades. Sin duda, los retos para el nuevo gobierno son este nuevo que se plantean, que también nos llena de una nueva expectativa sobre el nuevo gobierno. También la integración socioeconómica de los migrantes que están en este país y, por supuesto, la disminución de estigmas contra estas personas. A las 12 del mediodía, más detalles de estas dos noticias. Luisa, continúe usted con más en estudio.
Así es, Luisa, muchas gracias. Y la Contraloría General de la Nación lanzó una nueva alerta porque pasados más de 6 meses, el Invías no ha hecho la reposición de tornillos y tuercas que han sido robados del puente Pumarejo. Jorge Castro tiene todos los detalles. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Se advierte que hay un riesgo inminente en la zona de las tirantas del puente Pumarejo aquí en la ciudad de Barranquilla, donde estamos ubicados, porque no hay una acción que permita la reposición de tuercas y tornillos que han sido vandalizados aquí en esta estructura en la que se invirtieron casi 800.000 millones de pesos. Señor Wilson Mancilla, el líder del barrio La Chinita, ¿cómo se puede decir qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que el requerimiento que ustedes hacen a la Contraloría General y también al Invías? Bueno, básicamente el requerimiento es a Invías Nacional, porque desde el año anterior se hizo la solicitud a Invías para que se hiciera la reposición de los elementos hurtados, como son tornillos y tuercas de los tirantes del puente Pumarejo, que son los que sostienen la estructura del mismo. Pero lamentablemente después de 6 meses, hoy nos damos cuenta de que el Invías Nacional todavía no ha hecho las gestiones correspondientes para hacer la reposición de estos elementos. Esto, lógicamente, genera pues un inconformismo por parte de la comunidad, por parte de nosotros como veeduría ciudadana, y porque esto coloca en riesgo la vida de los ciudadanos que por aquí transitan y de los vehículos que también transitan durante las 24 horas del día. El llamado que se le hace a Invías Nacional es que precisamente haga las gestiones correspondientes para que los elementos hurtados sean repuestos lo más rápido posible y evitar que se siga deteriorando el puente Pumarejo. Muy amable, Wilson Mancilla es el líder aquí del barrio La Chinita, ha estado apersonado de esta situación de los riesgos de la vandalización al puente Pumarejo en la capital del Atlántico. En otras noticias aquí en la ciudad de Barranquilla se hizo un anuncio importante por parte de alcaldes de 3 municipios del departamento del Atlántico. Nos hablamos de los alcaldes de Uciacurí, Sabana Larga y Santo Tomás, que han dicho no a las corralejas en los próximos meses con motivo de las fiestas patronales y para evitar el maltrato animal en estas 3 poblaciones que celebrarán fiestas entre agosto, septiembre y octubre, fiestas patronales. No habrá fiestas de corralejas, serán reemplazadas estas corralejas por eventos culturales y deportivos. Han coincidido los 3 alcaldes quienes convocaron rueda de prensa en Barranquilla para hacer este importante anuncio. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Mientras tanto, hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espera. Balacera en el sur de Cali. Intentaron secuestrar a un abogado. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el departamento de Bolívar ya son 17.000 afectados por las lluvias de los últimos días. Tatiana Rodríguez, ¿qué atención están recibiendo los damnificados? Buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. La Oficina de Gestión del Riesgo Departamental se ha desplazado hasta las zonas donde hay mayor complicación en cuanto a las inundaciones para entregar las ayudas a las familias, también el trabajo con la maquinaria en las zonas donde lo ha permitido y reubicar a las familias que lo han perdido todo. Sin embargo, la situación en estas zonas del departamento sigue complicándose. Según las autoridades en esta materia, son 26 los municipios afectados, de los cuales 17 han declarado la calamidad pública. También ha manifestado la Oficina de Gestión del Riesgo que los municipios de Zambrano, Tacamocho, El Guamo y Magangué son los mayormente afectados por las lluvias. Hay muchas casas bajo el agua, asimismo se han perdido cultivos y animales y también hay muchas vías inundadas. Es la información que se registra a esta hora. Más adelante la ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Familiares de una mujer oriunda del Valle del Cauca lamentan la tragedia ocurrida en el río Hudson en Nueva York, que cobró la vida de una mujer y de su sobrino. Alejandro González tiene el reporte desde la capital del Valle. Alejandro. Luisa, muy buenos días. Pues de luto continúa la familia de esta mujer oriunda del municipio de Tuluá, aquí en el Valle del Cauca, que llevaba más de 2 décadas en los Estados Unidos y sufrió esta tragedia familiar junto a un menor de edad también de la misma familia, un menor de 7 años que también falleció en esta tragedia en el río Hudson en los Estados Unidos. Sus familiares hablaron con CMI, con Noticentro 1 CMI e indicaron el dolor que están viviendo a la distancia por esta tragedia. Y en otras noticias, aquí en Cali también
También la policía acaba de anunciar un duro golpe a la delincuencia en el oriente de la ciudad y esclarecer un macabro hecho que se había registrado en esta parte de Cali, y fue la decapitación de 2 hombres que se dieron entre el pasado mes de junio y iniciando el mes de julio. Al parecer estos hechos se habrían presentado por violencia entre bandas que manejan el microtráfico en este sector de Cali. Los detenidos serían personas muy jóvenes, es un menor de edad y 2 adultos de 19 años. El menor de edad tiene 16 años de edad. Y en otras noticias, también acá en la capital del Valle, en las últimas horas se registró una balacera cinematográfica donde 4 sujetos intentaban secuestrar a un abogado en un taxi, y gracias a la pronta reacción de la policía llega al sitio, frustró el rapto de esta persona, pero se desencadenó un fuerte enfrentamiento de armas de fuego que dejó como saldo herido uno de los presuntos secuestradores y también dejó lesionado a la víctima de este hecho, que se recupera a esta hora en una clínica del sur de aquí de la capital del Valle del Cauca. Esta es la información de Cali, soy Alejandro González para Noticentro. Wall Street abrió la jornada con fuertes bajas de hasta el 2%, en medio de crecientes temores de una recesión mundial. La incertidumbre económica también golpea con fuerza el precio del petróleo, que se sitúa por debajo de los $100. Los temores a que la Reserva Federal realice un mayor aumento del previsto a las tasas de interés en su reunión de finales de este mes desatan el pánico en la Bolsa de Valores de Nueva York, que apenas unos minutos de haber iniciado la jornada se hundió en números rojos. Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, llegó a desplomarse hasta 2%. Los temores a una recesión global y el peor dato de inflación en Estados Unidos en 40 años también golpea con fuerza los precios del petróleo, que regresaron a los niveles previos a la guerra en Ucrania por debajo de los $100. La Unión Europea recorta las previsiones de la zona euro y eleva las de la inflación. El impacto de la guerra en Ucrania y el continuado aumento de los precios, especialmente de la energía y los alimentos, sigue empezando en las nuevas proyecciones macroeconómicas que el Ejecutivo Comunitario desveló hoy. La Comisión Europea volvió a recortar sus previsiones de crecimiento para la eurozona para este 2022 y sobre todo para el siguiente año, al tiempo que elevó aún más la inflación media esperada hasta el 7,6% y el 4% respectivamente. La expansión del PIB que Bruselas espera para este año es ahora del 2,6%, una décima menos de lo calculado en mayo. Asista al 7º Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI. Desafíos cruciales para el futuro de Colombia. Agosto 10 al 12 en Cartagena. Más información www.andi.com.co. ANDI, más país. Al menos 20 civiles muertos dejó un nuevo ataque ruso en la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania. Un nuevo ataque ruso a la ciudad ucraniana de Vinnytsia dejó al menos 20 civiles muertos y un centenar de heridos. Según la Policía Nacional de Ucrania, 3 misiles alcanzaron un edificio de oficinas y dañaron edificios residenciales. Además, resultaron autos carbonizados y volcados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como un acto abierto de terrorismo los nuevos ataques. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у 2 громадські будівлі, розбиті житлові будинки, медичний центр, в ньому пожежа, палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди, це скоти. 8 ракет, 2 з яких влучили в центр міста, станом на цю хвилину. También se conocieron videos de un ataque ruso lanzado sobre Mykolaiv, en el sur de Ucrania, el cual alcanzó varios edificios civiles como escuelas y hoteles. El bombardeo se produjo mientras los ministros de Exteriores y Justicia de la Unión Europea, junto a responsables políticos, diplomáticos y judiciales de todo el mundo, se reunían en La Haya para abordar los crímenes de guerra en Ucrania desde el 24 de febrero. La ONG Human Rights Watch aseguró que las tropas rusas en Ucrania habrían hecho desaparecer a civiles y los habrían trasladado de manera forzosa e ilegal a Rusia. La organización ha documentado la detención de 9 civiles por parte de las fuerzas rusas mientras ocupaban la región ucraniana de Kiev, para su posterior traslado a centros de detención en las regiones rusas de Kursk y Briansk. La ONG también subrayó que las violaciones rusas cometidas contra los detenidos incluyen la posible reclusión y toma de rehenes ilegales o involucrar múltiples crímenes de guerra.
Al menos 40 desaparecidos dejan las graves inundaciones en el estado de Virginia, golpeada por una ola de lluvias torrenciales que provocaron estos desbordamientos repentinos que arrasaron casas desde sus cimientos, además de dañar carreteras y puentes en toda la región. Solo tuvieron que pasar 2 horas desde que el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una alerta de inundación repentina por un condado rural de Virginia para que los funcionarios locales comenzaran a informar sobre desbordamientos generalizados y cierres de carreteras. Estos provocados por la tormenta que formó parte de los varios sistemas que afectaron el condado y la región circundante, incluidos Kentucky y Virginia Occidental. Además, tomó a muchos por sorpresa. De hecho, continúan los esfuerzos de búsqueda de más de 40 personas de las que no se tiene noticia después de que las lluvias torrenciales provocaron estos desbordamientos repentinos que arrasaron al menos 100 casas desde sus cimientos, además de dañar carreteras y puentes en toda la región. Ante la devastación, las autoridades ya movilizan recursos para ayudar a los afectados por esta tormenta. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos globales de COVID-19 subieron por 5ª semana consecutiva. América es la segunda región más afectada. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia se han registrado 6,3 millones de muertes por coronavirus y 559,6 millones de contagios. Luego de grandes esfuerzos de las naciones por contener el virus y conseguirlo parcialmente con la ayuda de las campañas de vacunación, las restricciones se fueron levantando paulatinamente y eso trajo consigo nuevos picos de infecciones que hoy tienen al mundo en vilo nuevamente por el aumento de casos. De acuerdo con el informe epidemiológico publicado hoy por la OMS, el número 100 desde el inicio de la pandemia, entre el 4 y el 10 de julio se registraron globalmente al menos 5,7 millones de casos de COVID-19, un ascenso semanal del 6% y el 5º consecutivo. Europa, con 2,8 millones de casos la semana pasada, es la región más afectada actualmente, seguida de América y Asia Oriental. El país que más casos reportó la semana pasada fue Francia y a continuación se situaron Estados Unidos, Italia, Alemania y Brasil. Por otro lado, la semana pasada se confirmaron a nivel global 9.872 muertes por COVID-19, un descenso del 2% con respecto al periodo semanal anterior. América fue la región con más decesos con 4.789, seguida de Europa y Asia Oriental. Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas de su poderío nacional para impedir que Irán tenga en su poder un arma nuclear. Así lo aseguró el presidente Joe Biden, quien en Israel firmó un acuerdo que hace constar el apoyo permanente de ambos países en materia de seguridad y que reafirman los lazos inquebrantables entre Washington y Jerusalén, en momentos en los que Irán sigue fortaleciendo su programa nuclear. Y una importante falla afecta temporalmente a Twitter en Estados Unidos y en Europa. Varios usuarios de la red social que reportaron la falla se encontraron con un mensaje que decía: error, no se pueden recuperar los tweets en este momento, vuelve a intentarlo más tarde. El servicio parece haberse reanudado gradualmente, un poco más de media hora después del inicio de la interrupción, y los usuarios en Internet aprovecharon la oportunidad para burlarse de la red. Acabó de suceder una calamidad. Se llevó un derrumbe toda la escuela. Emergencia en Andes, Antioquia. Deslizamiento de tierra sepulta escuela. 19 niños rescatados. Cada 24 horas hay 826 atracos en el país. En el primer semestre se han denunciado 150.000 casos. Más de 100 motorizados pierden la vida en accidentes de tránsito. Alerta por seguridad vial. Familias en alerta por derrumbe en el barrio Santa Rita de San Antonio de Prado. Lupa a subsidios entregados por la Alcaldía de Bogotá. 176 personas están reportadas como fallecidas. Se roban tuercas y tornillos en el puente Pumarejo de Barranquilla. Balacera en el sur de Cali. Intentaron secuestrar a un abogado que se movilizaba en taxi. Mercados del mundo abren en rojo y el precio del petróleo a la baja. Ya está por debajo de los $100. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque a esta hora continúan las labores de rescate en los Andes, Antioquia, donde un deslizamiento de tierra sepultó una escuela. 22 niños y una maestra se encontraban en el lugar. Yusi Chaparro, ¿cuántos niños han sido rescatados? Buenas tardes.
Hola Luisa, buenas tardes. Según la información oficial entregada por el Departamento de Atención y Gestión del Riesgo de Antioquia, van 19 niños rescatados. La información que ellos entregan es que en esta institución educativa hay 25 niños matriculados. Hoy solamente asistieron 22 más la maestra y han rescatado 19. Quiere decir que habría 3 en este momento desaparecidos. Se intensifican las labores de búsqueda, se remueven los escombros. Justamente el director encargado del DAGRAN dice que se están adelantando las operaciones. En este evento se afectó la escuela, la infraestructura, tanto como la presencia de algunos niños atrapados. El reporte que tenemos por parte del jefe de núcleo es que en esta escuela hay 25 niños que están matriculados, una maestra, y el día de hoy asistieron 22 niños. En el momento tenemos ya corroborado que hay 19 niños que fueron ya rescatados, que ya están bien, que están siendo atendidos, ninguno de gravedad. Nos falta por encontrar 3 niños que están siendo aún, digamos, parte del proceso de búsqueda y rescate. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:03 del mediodía sigue también la emergencia por un deslizamiento de tierra aquí en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, en donde sigue la alerta máxima, no solamente para las comunidades aguas arriba, de donde se presentó este movimiento en masa, es decir, la vereda Santa Rita, sino aquí también en la parte baja, en la vereda La Verde. El impactante momento en el que la parte alta de esta montaña se desprende y causa un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en el sector Santa Rita del corregimiento San Antonio de Prado fue grabado por los mismos habitantes de la zona, en medio de la angustia, la impotencia y el caos. Más de 300.000 metros cúbicos de tierra arrasaron con todo a su paso, incluyendo la vivienda en donde se encontraba una mujer de 32 años y su pequeño hijo de 2. Ambos murieron. Me da mucho pesar del niño de 2 años que perdió la vida en una situación que es totalmente de la naturaleza. Hacemos también un llamado para que el gobierno fije los ojos acá en esta parte, que hay mucha inestabilidad, o sea, el terreno es muy inestable y debido a eso solamente como una advertencia de lo que puede llegar a pasar, que puede ser más lamentable aún. Esa misma advertencia se convirtió en una tragedia anunciada. La había hecho el pasado mes de abril el líder social Carlos Quiseno durante una sesión del Consejo de Medellín, en donde pedía la urgente intervención. Mire, esto es una montaña que se está viniendo, que si llega a colapsar, tapa la quebrada Doña María. Óigalo muy bien que lo estoy diciendo y no soy ingeniero, soy un ciudadano. Hoy asegura que su petición no fue escuchada y que no hubo solución. Hicimos una intervención el 7 de abril con un documento que le enviamos a la Secretaría del DAGRE, a la doctora Laura. Era una petición muy clara: declare a San Antonio de Prado en una urgencia manifiesta. El DAGRE respondió. Él no dice específicamente este punto porque es muy difícil que de manera subterránea él pudiera ubicarlas. 4.000 pollos murieron por el deslizamiento de tierra. Esta mañana se presentó un nuevo movimiento en masa que deja a la zona en máxima alerta, con constantes monitoreos aéreos con drones y terrestres con geólogos. La gran mayoría de los habitantes de esta zona coinciden en que sería una tragedia anunciada, que hace un mes uno de los líderes había denunciado en el Consejo de Medellín que se podría presentar esta emergencia. Entre tanto, el DAGRED dice que fueron evacuadas 54 viviendas y que las personas deben buscar un autoalbergue o acudir a los subsidios. Es todo desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y un informe del Consejo de Bogotá revela que 108 motorizados han fallecido en accidentes de tránsito. Estilo Vengas, buenas tardes. ¿Cuáles son las causas? Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, desde el Consejo se afirma que son 108 los motociclistas que han fallecido en las vías en Bogotá este año, un drástico aumento superior del 45%. El secretario de Movilidad respondió a Noticentro 1 CMI sobre esta situación. En medio de un debate de control político en el Consejo de Bogotá, se expuso la preocupación que hay por los siniestros viales, donde se ven involucrados motociclistas. Fallamos en el tema de siniestros viales, tenemos motociclistas y peatones muertos en gran cantidad frente a lo que ha venido ocurriendo en la ciudad. Los huecos de la ciudad están inclementes y afectan la movilidad. El actor vial que más muere en Bogotá en el 2020 fue el peatón.
A partir de 2021 fue el motociclista. El secretario de Movilidad se pronunció confirmando que efectivamente hay un aumento en las muertes y en las lesiones de este actor vial, por lo que están implementando medidas para evitar el flagelo. Lastimosamente, las fatalidades en la ciudad han venido aumentando a pesar de los grandes esfuerzos que se realizan, y por eso necesitamos tener mucho más control con lo que está pasando en vía. Tenemos en total cerca de 4 de cada 10 motociclistas que mueren en la ciudad. Hemos identificado que tienen menos de 2 años de experiencia con el manejo de moto. Descartó que se vaya a imponer pico y placa a los motociclistas. La motocicleta también es uno de los medios de transporte que más se roban en Bogotá. Y en otras noticias conocimos un informe de la Policía Nacional que da cuenta que entre enero y junio de este año más de 148.000 colombianos fueron víctimas de asaltantes, que significa que en promedio cada mes se cometen 24.000 atracos violentos. Aterradoras cifras relacionadas con atracos en Colombia. Según un informe de la Policía Nacional, entre enero y junio de este año han sido víctimas de atraco 148.511 colombianos. El aumento respecto al año anterior es del 20,5%. En promedio se están cometiendo cada mes 24.751 robos a personas. Significa que son 826 diarios. La mayoría de atracos se cometen con armas de fuego, son 12.212 los casos. Con arma blanca o cortopunzante son 9.247 atracos. Con elementos contundentes, 3.260 casos. Con escopolamina, 712. Y en ese sector, y creería que en la mayoría de todos los sectores de Bogotá, malísima. En cuanto a robos, en cuanto a inseguridad de los locales, de las casas. Yo vivo aquí en apartamento, ¿no? Afortunadamente, pero se ve mucho la inseguridad en la calle. Terrible que ya me robaron en el Salitre, está complicado. Va uno andando por la calle, por ejemplo aquí del Tía para allá, eso es peligroso, y menos a las 6 de la tarde, eso ya me ha hecho, lo están persiguiendo a uno. Casos como este es el día a día en las principales ciudades. Esta pareja fue víctima de asaltantes que se movilizaban en motos en la localidad de Antonio Nariño. Atracan en las noches y en las madrugadas con armas de fuego. 4 delincuentes que no han sido identificados. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y un informe de la Contraloría Distrital advierte que 176 personas que están reportadas como fallecidas han recibido subsidios de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Luisa Fernández, ¿qué responde la alcaldía? Buenas tardes. Hola Luisa, que solo 22 de los 176 casos sí presentan anomalías por fallas en el sistema de datos. A continuación el informe. Fallecidos con beneficios. El más reciente hallazgo de la Contraloría Distrital indica que 176 personas muertas están en el listado de beneficiados de la Secretaría de Desarrollo Económico en programas de empleo joven. De esas 176 personas fallecidas, algunos de ellos hace más de 20 años, figuran recibiendo capacitación en bilingüismo y en actividades para conseguir empleo. La Contraloría de Bogotá estableció un hallazgo fiscal por 94 millones de pesos. Igualmente se ha dado traslado inmediato a la Personería y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Además, asegura la Contraloría que la mayoría de subsidios se entregaron a 10 grandes empresas, un beneficio que era para micro, pequeñas y medianas compañías. Ante el polémico informe, la Secretaría aclaró: 154 tienen explicación en que el ente de control, primero, tomó números de identificación extranjeros como colombianos. Segundo, reportó como fallecidos a beneficiarios con cédulas que están activas. Tercero, reportó personas atendidas antes de su fallecimiento o antes de ser retenidas de la libertad. Cuarto, casos duplicados. En cuanto a las empresas, la Secretaría aseguró que el enfoque del programa son los jóvenes y no el lugar donde fueron elegidos para trabajar. Luisa, y en cuanto a la polémica propuesta del retorno voluntario de migrantes para el gobierno de Gustavo Petro, el IPES de Bogotá asegura que más de 100.000 venezolanos trabajan como informales o como ambulantes en la ciudad. Con la crisis migratoria, Bogotá es una de las ciudades con más habitantes extranjeros en el país. El croquis de la inmigración en el territorio podría medirse con un factor clave: el aumento de la informalidad y ventas ambulantes en la capital del país. Son aproximadamente 100.000 venezolanos los que viven de estas prácticas. Estamos caracterizando los vendedores informales extranjeros que tengan permiso temporal de permanencia. Con ellos van a ser parte de los pactos. Estamos en la carrera séptima incluyéndolos también en los diferentes pactos y los invitamos
invitamos a que se caractericen en el IPES, a que tengan su registro, su carnet, su código QR, porque la población inmigrante también tiene un espacio para trabajar en la ciudad. Precisamente el gobierno entrante de Gustavo Petro propone un retorno voluntario de venezolanos a su país, a lo que el gobierno actual respondió. Nos preocupa porque realmente no toma en cuenta lo que ha sido el proceso de integración socioeconómica de casi 2 millones de migrantes que llegaron a nuestro país. Nos preocupa porque adicionalmente está desconociendo que la migración venezolana no es consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Esto no se resuelve con el restablecimiento de relaciones. Aquí lo que hemos nosotros buscado es brindarle oportunidades a estos migrantes que llegaron a nuestro país porque en Venezuela no tenían oportunidades. Una nueva expectativa se suma a lo que podría pasar después del 7 de agosto con la posesión del nuevo gobierno. Andar con toda la contundencia de que aquí la única vía es la integración socioeconómica. Hay muchos migrantes que se sintieron atacados, que sienten que los van a forzar a regresar a Venezuela, así se hable de retorno voluntario. Aquí, pues cuando se habla de ese tipo de cosas hay que tener mucha precaución, mucha delicadeza, porque eso puede generar también xenofobia. La integración socioeconómica con dignidad y la eliminación de estigmas son los retos del gobierno con la nueva población que habita en el país, los inmigrantes. Son las noticias desde la capital del país, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Wall Street abrió la jornada con fuertes bajas de hasta el 2% en medio de los crecientes temores de una recesión mundial. La incertidumbre económica también golpea con fuerza el precio del petróleo, que se sitúa por debajo de los $100. Los temores a que la Reserva Federal realice un mayor aumento del previsto a las tasas de interés en su reunión de finales de este mes desatan el pánico en la Bolsa de Valores de Nueva York, que apenas unos minutos de haber iniciado la jornada se hundió en números rojos. Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, llegó a desplomarse hasta 2%. Los temores a una recesión global y el peor dato de inflación en Estados Unidos en 40 años también golpea con fuerza los precios del petróleo, que regresaron a los niveles previos a la guerra en Ucrania por debajo de los $100. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Se roban tornillos y tuercas en el puente Pumarejo de Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Contraloría General de la Nación lanzó una nueva alerta porque pasados más de 6 meses el INVIAS no ha hecho la reposición de elementos robados en la parte atirantada del puente Pumarejo. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La advertencia es también una reconvención, pues ya se había lanzado una primera alerta hace 6 meses y el INVIAS no ha atendido esta recomendación. La alerta reiterada de la Contraloría General al INVIAS está relacionada con la pérdida de tornillos y tuercas del aseguramiento del sistema de anclaje de tirantes al tablero principal del puente Pumarejo. Es un llamado de atención que hace otra vez el ente de control, pues hace más de 6 meses había formulado la misma alerta y aún no hay solución. Eso fue en diciembre del año pasado y ya han pasado 6 meses y la INVIAS Nacional no ha hecho la reposición de estos elementos. El riesgo es latente y el INVIAS no ha solucionado el problema, advierte la Contraloría. No se justifica cómo después de tanto tiempo una obra tan grande, con una infraestructura tan inmensa, que tiende de pronto a generar un peligro inminente, lógicamente, porque es una estructura muy grande y que esta estructura tiende a debilitarse, lógicamente, sin tener los elementos adecuados para su sostenimiento. En la misma estructura, los anclajes afectados, tubo antivandálico y demás elementos interiores continúan expuestos a serios riesgos de corrosión, degradación física y conflagración, añade la Contraloría. Igualmente se instalaron modernas cámaras de seguridad para tratar de detectar a quienes cometen actos vandálicos contra el puente Pumarejo. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y el Instituto de Bienestar Familiar lanzó una convocatoria para beneficiar a más de 1.500 niños, niñas y adolescentes a través de hogares sustitutos. Dentro de las estrategias que plantea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger a los menores de edad en Colombia, el programa Mi Hogar abre las puertas a la posibilidad de ser un centro de amor y protección de niños amparados por la institución. El ICBF hoy tiene más de 5.102 hogares sustitutos y con esta campaña estamos buscando que haya un incremento del 10%.
Hoy en día el ICF cuenta con alrededor de 5.000 hogares sustitutos en donde los menores sanan, transforman y restauran sus vidas. Cada una de ellas se hace como un proceso en la que ellas dan como la acogida. Sí, reciben a cada uno de los niños en su hogar, les brindan, digamos, como esas necesidades que de pronto no se tenían en su momento. Dentro de este proceso, las madres y padres sustitutos juegan un papel fundamental, pues brindan cuidado personal a los niños, niñas y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos dentro de su vivienda familiar. Algo muy bonito es que en este tiempo que llevamos dan mucho amor. Es ese tiempo de tú desbaratar toda tu agenda personal, desbaratar toda tu vida y centrarte en los niños. Es algo muy bonito porque te cambia la vida. Algunos requisitos para acogerse como un hogar sustituto son tener entre 23 y 55 años y demostrar ingresos económicos de mínimo 1 o 2 salarios mínimos según el número de miembros en el hogar. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar esperen. La historia de la familia del Valle del Cauca que murió ahogada en Nueva York. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el departamento de Bolívar ya son 17.000 afectados por las lluvias de los últimos días. Casas bajo el agua, cultivos y animales perdidos y vías inundadas es el panorama en 26 municipios del departamento de Bolívar, de los cuales 17 han declarado la calamidad pública debido a la difícil situación en esos municipios. Y la afectación en población ha ascendido a más de 17.000 familias, lo que quiere decir que estamos trabajando para poder atender a estas comunidades articulados con los consejos municipales de gestión de riesgo, las alcaldías municipales haciendo sus valoraciones. Los municipios de Zambrano, Tacamocho, El Guamo, entre otros, presentan graves inundaciones. El municipio de Mangué indiscutiblemente tiene más de 16 centros poblados rurales afectados porque en ese punto de nuestra geografía confluye el río Magdalena y el río Cauca y también el río San Jorge, lo que quiere decir que lo vuelve el municipio del departamento de Bolívar con mayor grado de vulnerabilidad. Las autoridades departamentales adelantan la entrega de ayudas en los diferentes municipios y los trabajos con maquinaria donde el terreno lo ha permitido. Familiares de una mujer oriunda del Valle del Cauca lamentan la tragedia ocurrida en el río Hudson en Nueva York, que cobró la vida de una mujer y su sobrino. Ella era Lindelia Vázquez Acosta, una mujer oriunda de Tuluá de 47 años, que falleció en un accidente de bote registrado en el río Hudson en Nueva York, Estados Unidos, junto a un menor de 7 años. Para el sobrino de la víctima, este era un paseo en familia, en el que nunca imaginaron que terminaría en tragedia. Me llamaron de que ha tenido un accidente. Y pues por lo que han salido por todos los medios, que se volteó, iban en un yate con toda la familia y se voltearon. Lindelia Vázquez residía desde hace 20 años en New Jersey y laboraba como organizadora de eventos y agasajos y su cuerpo, según expresaron sus familiares, sería repatriado en una semana a su ciudad natal. Y si yo no estuviera aquí en esos momentos, mi mamá me hubiera mandado al paseo en el que la tragedia, sí. Otras 3 personas resultaron heridas gravemente, entre las que está el capitán de la nave. Otras 8 fueron ingresadas, pero su estado de salud es estable. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.